las emociones te pueden llevar a tomar malas decisiones. Y si son positivas, porque estuvimos hablando y los psicólogos estuvieron diciendo que habían emociones positivas, que habían emociones negativas. Sean positivas o sean negativas, necesitamos aprender a controlar todo tipo de emociones. Todo tipo de emociones. Porque aún hasta las emociones positivas, cuando no las gobernamos, se convierten en posiciones nocivas. ¿Ha visto usted a alguien que sabe que una de las emociones positivas es la alegría? ¿Y ha visto usted a alguien que cuando está muy alegre, muy eufórico, a veces hace cosas que después dice, ay, no lo hubiese hecho? Le pongo un ejemplo. Alguien llega de visita a su casa y la persona se pone muy alegre, muy contenta y se pone eufórico porque recibió una visita. Y el que la visita le dice, ay, qué lindo el televisor ese que tiene. Y le dice, ¿te gusta? Sí, llévatelo. Y él dice, bueno, y el otro agarra, aprovechado, y se lleva el televisor. Al día siguiente los chavalos, papá, ¿y los muñecos? Y entonces el papá dice, ayer me emocioné demasiado y regalé el televisor. ¿Ya se dan cuenta que hasta las emociones positivas, mal gobernadas, pueden ser negativas? Eso es sin hablar de la ira. Eso es sin hablar de otros tipos de emociones que nosotros necesitamos aprender a gobernar. Y entonces, como primicia, comenzamos hablando de la emoción del miedo. La Biblia, estuvimos hablando cuando comenzamos a hablar de este tema, que hay aproximadamente 365 versículos en la Escritura de no temas, donde Dios nos dice, donde Dios nos habla a través de su palabra. O sea que hay un no temas para cada día del año. Porque si hay algo que nos paraliza, si hay algo que nos detiene, si hay algo que nos congela, es el temor. De hecho, fue la primera emoción que experimentó el ser humano después de la caída. Fue el temor. Y entonces nos hemos metido a hablar de ello y hemos descubierto algunas cosas. Y es posible que usted, a medida que hemos estado hablando, haya descubierto algunos temores que ni usted mismo sabía que tenía. Leí un libro, una expresión que decía lo siguiente: tener miedo es bueno, especialmente si estás haciendo algo malo. Tener miedo es bueno, especialmente si estás haciendo algo malo. Y después de meditar en ello un poco, dije, ¿por qué en realidad muchas veces estamos temiendo cosas que en realidad no deberíamos temer? ¿Y por qué no tememos la que sí en realidad deberíamos temer? Parece un trabalengua, pero tiene coherencia, tiene lógica. Muchas veces estamos temiendo cosas que no deberíamos temer, y las que deberíamos temer, entonces no las tememos. ¿De dónde saca eso? Mire el consejo que Jesús le da a sus discípulos. Mateo capítulo 10, versículo 28. Jesús le dice a sus discípulos: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes muchas veces están temiendo lo que no deberían temer, y lo que deberían temer, entonces no lo tienen. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos la perspectiva correcta de qué en realidad es lo que debemos temer. Y a nosotros como cristianos, una de las peores cosas que nos puede pasar es perder el temor a hacer lo malo. Cuando perdemos como nosotros como cristianos el temor a hacer lo malo, pueden comenzar a ocurrir cosas muy feas. Número uno, perdemos toda sensibilidad. Si la sensibilidad me ayuda a percibir, me ayuda a sentir, la insensibilidad me inhibe, no me permite tener la percepción correcta de las cosas. Cuando yo pierdo el temor a hacer lo malo, ¿qué pasa? Es como que mi corazón está cauterizado, se volvió insensible, perdió lo que en realidad es la conciencia entre lo bueno y lo malo. Cuando yo en realidad pierdo el temor a hacer lo malo, ¿qué pasa? Mi corazón está como entenebrecido, está en tinieblas, está carente de luz, no puede ver en la oscuridad que se encuentra. Ahora, el otro extremo es cuando hay gente que vive en temor, que si hace algo malo, Dios lo va a castigar. Están aquellos que perdieron el temor. Su corazón perdió toda sensibilidad, tiene un corazón que está cauterizado, tiene un corazón que está entenebrecido.
Pero está el otro extremo, que es aquella persona que vive en temor. Que vive en temor de que Dios lo va a castigar continuamente si hace algo malo. Entonces, esa es la persona que basa su relación con Dios en el temor. Yo les pregunto algo: ¿a cuántos de ustedes les gustaría que sus hijos, en vez de que lo amaran, le temieran? A ninguno. A todos nosotros nos gustaría que en realidad nuestros hijos, en vez de temernos, ahí viene tu papá, y todos los chavalos a esconderse debajo de la cama y de la mesa, en vez de que salgan a recibir, ay papi, un abrazo, un beso. Nos gustaría más que nos salieran a recibir con un abrazo y un beso, a que cuando digan, ahí viene el ogro, todo el mundo se mete abajo de las camas. Entonces, esta persona que siente este tipo de temor es la que vive pensando que Dios está sentado en el trono universal esperando que tú cometas un error para Él castigarte. Entonces vives con un espíritu de temor y con una percepción errada de la persona de Dios. Dios nos ama y Él quiere que de la misma forma nosotros también le amemos a Él. Fíjense que es interesante que Eva no sintió. Ahora, ¿saben por qué? Muchas veces vemos a Dios como un Dios que vivimos con ese espíritu de temor y vivimos con esa percepción errada, porque muchas veces nos lo enseñaron así. Yo le voy a pedir a los papás que cuando sus hijos hagan algo que no es correcto, no le digan, anda a leer la Biblia, te voy a castigar leyendo la Biblia. No. O le diga, si no arreglas el cuarto te voy a llevar al culto. Entonces los chavalos desde pequeños comienzan a ver a Dios como que el tener una relación con Dios va a ser una relación de castigo y no va a ser algo placentero. Y la percepción que Dios quiere que nosotros tengamos de Él es que Él nos ama y Él quiere que la relación que nosotros tengamos con Él sea una relación de placer. Por eso el Edén se llamaba lugar de placer, lugar placentero. Fíjense que Eva no sintió miedo antes de comer la fruta prohibida, sino sintió el miedo hasta después que cometió. ¿Debió haber sentido miedo? Pudiéramos preguntar a nosotros. Sí, porque ella en realidad sabía que Dios había dicho que no comiera, pero sin embargo experimentó el miedo hasta después. ¿Por qué? ¿Por qué Eva experimentó el miedo hasta después de la caída? O sea, hasta después de la separación del hombre con Dios. Porque hasta entonces Dios esperaba que la relación de Él con el hombre estuviera basada en el amor y la obediencia y no en el miedo. Dios siempre ha esperado de nosotros que nuestra relación con Él esté basada en el amor y la obediencia y no en el miedo. Dios no quiere que nosotros le tengamos miedo. Dios quiere que nosotros le amemos y Dios quiere que nosotros lo obedezcamos. Si usted lo cree así, dele un fuerte aplauso a Dios. Dios quiere que usted lo ame y Dios quiere que usted lo obedezca. Ahora, la Biblia también habla que hay un cierto temor a Dios, un temor, pero es aquella persona que repudia el pecado, porque sabe que el pecado ofende a Dios. Y si yo sé que el pecado ofende a Dios y yo soy un hijo de Dios y yo amo a Dios, yo voy a intentar no hacer nada que ofenda a Dios. Voy a hacer todo lo posible por intentar con mi vida, con mis acciones, con mis palabras, con mis pensamientos, de no ofender a Dios. Se lo pongo como un ejemplo. ¿Por qué a veces no le prestamos mucho interés a eso? O no le ponemos mucho esmero a eso. ¿Se ha fijado cuando hay un joven intentando conquistar a una joven y esa joven se la da de difícil y a los muchachos les cuesta muchísimo conquistarla y le lleva flores pero ella no lo quiere, y le lleva chocolate y ella no lo recibe, y él la enamora, le manda poemas y ella no, nada? Hasta un día, diga conmigo un día. Gracias. Hasta un día que ella lo recibe y lo acepta. Entonces el muchacho dice, ya que la conquisté y que ahora que es mi novia, voy a hacer todo lo posible porque no se ofenda conmigo. Y ahí anda el hombre que no dice nada para que ella no se ofenda, que llega temprano, que hace todas las cosas de tal manera que ella se sienta siempre
que él no la ofende en nada. ¿Saben por qué? Muchas veces nosotros no le ponemos atención a esos detalles de qué le ofende a Dios y qué no le ofende a Dios. Porque no nos costó nada conquistar su amor. Porque Cristo pagó todo el precio en la cruz del Calvario. A nosotros no nos costó nada. Yo decía, pero si a nosotros nos hubiese costado y nosotros hubiésemos sido lo que hubiésemos tenido que ir a la cruz y derramar hasta la última gota de sangre, entonces nosotros sí estaríamos preocupados por que Dios no se ofenda. Porque lo amo tanto que no quiero que algo malo acontezca que Él pueda sentirse ofendido. Y es aquí donde entra ahora la historia de Gedeón, que es la que estamos hablando la semana pasada. Y es aquí donde ahora tiene sentido las tres cosas que mencioné anteriormente. Porque la Escritura dice que el pueblo de Israel perdió el temor a Dios. Y por causa de que perdió el temor a Dios, comenzó a hacer lo malo. Cuando perdemos el temor a Dios, una de las consecuencias es que vamos a comenzar a hacer lo malo. Por eso yo decía, necesitamos entender en realidad qué debemos temer y qué no debemos temer. Y entonces, dicho esto, entonces lo anterior comienza a tomar sentido. El temor de los israelitas comenzaron a temer lo que no debían temer. Pregúnteme por qué. Más fuerte, pregúnteme por qué. Porque comenzaron a temer a los madianitas, pero no le temieron a Dios por no obedecerle. ¿Se dan cuenta? Temían a los madianitas, le tenían temor a los madianitas, se vivían escondiendo de ellos, pero sin embargo no le temían a Dios, no le obedecían a Dios. Entonces muchas veces tememos lo que no debemos temer. Ahora, su corazón, otra cosa que acontecía era que su corazón había perdido la conciencia de que en realidad qué cosa era agradable y qué no era agradable a Dios. Y a medida que desarrollemos el punto de hoy se lo voy a explicar. Los israelitas hubo un momento que habían perdido la sensibilidad. O sea, habían perdido la perspectiva de en realidad de a qué debían temerle. O habían perdido el temor de hacer lo malo. Ese sería el punto. Habían perdido. Y era tanto que ellos en un momento estaban clamando por ayuda a Dios, pero seguían adorando a los Baales. Es incoherente, ¿verdad? Le piden ayuda a Dios, pero todavía están clamándole a los Baales. Entonces habían perdido la perspectiva de lo que en realidad era malo. Su percepción de Dios también era de que era un Dios, era errada, porque ellos pensaban que Dios era un Dios de castigo. Porque ellos dicen, hey, Dios nos entregó en la mano de los madianitas, Dios nos castigó. No, Dios no te castigó. ¿Qué fue lo que pasó? Nos castigamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios dijo que obedeciéramos, que camináramos en sus preceptos, que camináramos en sus mandamientos. Y al momento en que nosotros decidimos desobedecer, Dios no nos castigó, nos castigamos nosotros mismos. Dios lo único que nos hizo fue quitar la cobertura y quedamos expuestos a que los madianitas vinieran y hicieran todas las cosas que querían hacer con nosotros. Entonces, la Escritura dice que por cuanto hicieron lo malo, Israel empobrecía en gran manera. Una de las consecuencias cuando comenzamos a hacer las cosas malas, vienen ciclos malos, vienen temporadas malas a nuestras vidas, y entonces decimos, podemos entender lo que dice la Escritura: no hay maldición sin causa. A veces no entendemos por qué estamos pasando cosas y comenzamos a culpar a Dios y comenzamos a culpar a todo el mundo, pero muchas veces el problema no es la situación económica, muchas veces no es la situación a nivel mundial, muchas veces es mi nivel de obediencia a lo que Dios dice que yo debo hacer. Entonces, hacer lo malo me va a introducir en ciclos malos. Israel se introdujo cuando desobedeció a Dios, fue introducida en un ciclo de 7 años de escasez. Por eso Gedeón estaba sacudiendo trigo en un lagar para esconderlo. Había una escasez terrible, no tenían nada. Pero la Escritura dice que en medio de esa escasez, en medio de esa necesidad y al mismo tiempo en medio de esa rebeldía, ellos decidieron hacer una cosa: clamaron a Jehová, clamaron a Dios.
Porque desde el principio Dios le dijo a Moisés: si mi pueblo, estando en el lugar que yo les he dado, o estando en otro lugar, y ellos hacen algo malo, pero ellos claman y se vuelven a mí, dice, yo les voy a escuchar. Ya Dios había dado una palabra, y esa palabra, cuando Dios dice algo, Dios lo hace. Y el pueblo de Israel, estando en esa condición, clamaron a Jehová, dice la escritura, y Dios le envía un profeta. Y el profeta lo único que hace es venir a refrescarle la memoria. Le dice: ustedes, en primer lugar, quiero acordarles quiénes eran ustedes. En segundo lugar, quiero acordarles o recordarles de dónde los sacó Dios. En tercer lugar, quiero recordarles hasta dónde los ha traído Dios. Y lo que Dios le pidió que hicieran. Pero ¿sabe qué pasa? Que ustedes no escucharon. Termina diciendo así. Termina diciendo: pero no habéis obedecido mi voz. Ustedes claman, ustedes quieren que yo los ayude, pero en realidad que ustedes estén clamando no quiere decir que ustedes estén arrepentidos, porque han perdido la percepción de lo que en realidad es malo, han perdido el temor de hacer lo malo. Ustedes están clamando, pero ustedes siguen adorando a Baal, y lo que significa que ustedes no han oído mi voz. Y el ángel de Jehová en ese tiempo se le aparece a Gedeón. Gedeón es el ejemplo de una persona como usted y como yo. Gedeón es el ejemplo que Dios puede usar a cualquiera, siempre y cuando esa persona le crea. ¿Cuántos dicen amén? Dios te puede usar a ti. De hecho, Dios quiere usarte. Y Gedeón no tenía ninguna cualidades super mega extraordinarias, era una persona normal, pero Dios se le aparece y lo primero que Dios le dice a Gedeón: Gedeón, Jehová está contigo. Y le dice: varón esforzado y valiente. Si hay algo que tenía Gedeón, era que no era ni esforzado ni valiente, pero sin embargo Dios comienza a resaltar cualidades que proféticamente ve en él, que en este momento no están activadas, porque Dios, cuando habla, Dios no habla de lo que ve en el momento, Dios no habla de lo que está en proceso. Dios ve, ¿qué está queriendo decirnos? Que Dios no ve el producto cuando está en proceso, sino lo ve terminado. Cuando Dios te mira a ti, no mira a un producto que está siendo elaborado, sino mira un producto terminado. Y cuando Dios le habló a Gedeón, no miraba un producto que estaba siendo procesado, sino algo que ya estaba terminado. Porque Dios, cuando mira al futuro. Y Dios le dice: Gedeón, tú vas a ser, proféticamente cuando le habla ahí, le dice: tú vas a ser un varón esforzado y valiente. Y la respuesta de Gedeón es un reclamo. Si Jehová estuviera con nosotros, nosotros no estaríamos como estamos. ¿Dónde están? Le dice, todas las maravillas que hablan nuestros padres que hizo con él. ¿Dónde está todo eso? Porque si eso es verdad, ¿por qué no? Porque nosotros estamos como estamos. Dice: Dios nos ha desamparado. La perspectiva de Gedeón era totalmente opuesta a la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Dios le dice: yo estoy contigo. Y Gedeón decía: no, yo estoy desamparado. Dios, y revise la conversación, lea la conversación en su casa. Dios le dice en más de una oportunidad: yo estaré contigo, yo estoy contigo. Y Gedeón dice: no, yo estoy desamparado. Yo estoy desamparado. ¿Sabe que eso mismo pasa con muchos cristianos? Que a pesar de que tienen tiempo en la iglesia, que a pesar que conocen la palabra de Dios, muchas veces se sienten desamparados. Muchas veces se sienten solos. No tiene idea cuánta gente ha llegado a conversar conmigo y me ha dicho: pastor, me siento solo, me siento desamparado. Y no saben que cada vez que nosotros decimos: me siento solo, me siento desamparado. ¿Por qué? ¿Por qué Gedeón se sentía solo? ¿Por qué Israel se sentía solo? ¿Por qué Israel se sentía desamparado? Porque su desconexión con Dios lo hacía estar vulnerable y desamparado. Cuando nos desconectamos con Dios, nos sentimos solos. Cuando nos desconectamos con Dios, nos sentimos desamparados. Entonces, cada vez que hay un cristiano
Y dice, me siento solo, me siento desamparado. Y decimos eso y lo creemos, y muchas veces lo establecemos como una realidad en nuestro corazón. Lo único que estamos haciendo es inhabilitando las promesas que Dios estableció sobre nuestra vida, o que Dios dijo para nuestra vida. Porque Dios dijo, he aquí que yo no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué dijo Dios? No te dejaré ni te desampararé. Jesús dijo, he aquí que yo estaré con ustedes todos, diga conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces cuando Jesús dice, yo voy a estar con ustedes, Dios dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, no temas a lo que te puede hacer el hombre. Y yo digo, me siento solo, entonces estoy inhabilitando lo que dice la palabra. Simplemente estoy inhabilitando. Entonces Dios le dice a Gedeón que lo iba a usar de tal manera, Dios lo comienza a comisionar de tal manera que dice, a través de tu mano yo voy a librar a Israel de los madianitas. Y entonces Gedeón dice, no te envío yo, le dice Dios. Y entonces Gedeón responde, dice, ¿con qué voy a salvar? Porque muchas veces nosotros creemos que Dios va a hacer las cosas con los recursos que nosotros tenemos. Y si Dios fuera a hacer las cosas con los recursos que nosotros tenemos, entonces no necesitaríamos a Dios. Y comienza a poner algunos pretextos económicos. Yo soy el más pobre. Pretextos sociales, soy el más pequeño. Complejos y temores que tenía Gedeón. Es lo que comienza a exteriorizar en esa conversación con Dios. Lo que está hablando Gedeón, que lo incapacitaba, que lo imposibilitaba para desarrollar la tarea que Dios le quería aceptar, no eran más que temores y complejos que tenía. Eran temores y complejos que tenía. Y nuevamente Dios le vuelve a decir, Gedeón, yo estoy contigo. Entonces Gedeón le dice, bueno, si en realidad tú estás conmigo, permíteme presentarte una ofrenda. No te vayas, dice, dame como señal esto, no te vayas, no te muevas de aquí. Yo iré y prepararé una ofrenda. Entonces Gedeón va, entra. Y lo interesante que yo siempre me ha llamado mucho la atención, hermanos, y quiero que usted, la ofrenda de Gedeón para mí realmente es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque era un tiempo de escasez. No había nada. Nada. Porque cada vez que los amalecitas y los madianitas pasaban, dicen que eran como langostas. Mire, cuando hablan de langosta en la escritura, no están hablando del marisco ese que sirven en los restaurantes, que es grande, que parece así, que se pone rojo cuando lo cocinan. No está hablando de una langosta de esa marina, no. Está hablando de unos animalitos que son chiquitos, que parecen unos grillos, que cuando llegan a una vegetación o a todo lo que es verde, se lo comen y no dejan nada. Entonces la escritura compara a esos amalecitas como langostas, que donde ellos pasaban lo dejaban todo pelado. Nada quedaba. Y en medio de esa escasez, Gedeón le pide al ángel de Jehová, déjame hacerte una ofrenda. Y dice que entra e inmediatamente prepara un cabrito, prepara un caldo y prepara unos panes, y lo trae y lo presenta y adora. En ese momento la ofrenda de Gedeón está comenzando a transicionar su mente. Y no solamente eso, sino la respuesta. La pregunta es, ¿por qué Gedeón pide presentar una ofrenda como una confirmación de que Dios está con él? Usted está demostrando en realidad qué tan importante Dios es para ti. Lo que estaba pasando con Gedeón en ese momento fue tan importante que dice, yo no voy a sacar. Y yo no sé cuánto tiempo se tardó para preparar el cabrito, el caldo y los panes. Debe haberse tomado algún tiempo. Fue paciente, lo esperó. Era importante lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque la adoración es la respuesta de un hijo de Dios ante la gracia y el favor de Dios. Mi ofrenda significa adoración. Y mi adoración es la respuesta mía ¿ante qué? Ante la gracia y el favor de Dios. Cada vez que adoramos, cada vez que nosotros adoramos al Señor,
es mi respuesta ante su gracia, es mi respuesta ante su amor, es mi respuesta ante su misericordia. Mi ofrenda es importante y mi ofrenda es una demostración de fe. Gedeón, a través de esa ofrenda, estaba demostrando que él creía en lo que todavía no estaba muy convencido, no estaba muy seguro, pero había fe en esa ofrenda. ¿Sabe que una ofrenda es capaz de desatar un avivamiento? Y es lo que pasa aquí. Porque antes de esto no había adoración a Dios en Israel. Van a ver lo que ocurre después de esta ofrenda. Una ofrenda es capaz de desatar un avivamiento. Y este avivamiento no solamente iba a ocurrir en la vida de Gedeón, sino que iba a ocurrir en todo Israel por causa de la obediencia. ¿Sabe que en el libro, Elías, el profeta Elías presenta una ofrenda en el monte Carmelo? Y ante él estaban 450 profetas de Baal, relata la escritura. Era una ofrenda. En ese tiempo, al igual que en los tiempos de Gedeón, el pueblo se había desviado. ¿Tras de quién? Los mismos, de Baal y de Acera. Estos eran los ídolos que en ese tiempo adoraban Israel: Baal y Acera. Baal supuestamente era, según la mitología cananea, era el dios de la tormenta. Era el dios de las cosechas. Y Acera, ¿quién era? Supuestamente era la mamá de Baal. Pero no solamente era la mamá de Baal, sino que según esa mitología se odiaban a muerte. Qué extraño, que son bien raros esos cananeos con sus dioses. Y entonces uno representaba la sexualidad y la fertilidad, y el otro representaba lo que era la cosecha. Y entonces Israel se había vuelto en pos de ellos y lo adoraban, número uno, para reproducirse, para superpoblarse, pero al mismo tiempo lo adoraban también porque querían que sus cosechas fueran fructíferas. Cuando Dios le dijo desde el principio: solamente al Señor tu Dios adorarás. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. ¿Sabe por qué Dios exterminó? Cuando introduce a Israel a la tierra prometida, ¿sabe por qué Dios se encargó de que Israel exterminara a todas esas naciones y que no tuviera relaciones con ellos, que no establecieran parentesco? Porque al fin y al cabo iban a terminar adorando a sus dioses. Y lamentablemente eso fue lo que pasó. Lamentablemente eso fue lo que pasó. Terminaron estableciendo una relación con ellos. Y era lo que Dios no deseaba. Por eso Dios decía: cuando lleguen a un lugar y lo conquisten, desplácenlo, sáquenlo. ¿Por qué? Porque ellos tenían un Dios para cada necesidad. ¿Qué es lo que muchas veces pasa con la religión? La religión tiene un Dios para cada necesidad. Tiene un Dios para el dolor de cabeza, tiene un Dios para el dinero, tiene un Dios para esto, tiene un Dios para lo otro. Pero Dios le dice a Israel: oye Israel, Jehová tu Dios uno. Mi abuela, yo nací en un lugar que era prohibido tener creencias religiosas, y mi abuela en un lugarcito allí escondido detrás del escaparate tenía un montón de santos. Y este es para esto. Si tú quieres dinero, pedile a este. Y esta es Santa Marta, y esta es esta. Y tenía una Santa Bárbara, hermano, que cuando yo miraba a esa mujer me daba miedo. Tenía una cara de enojada la mujer, con una gran espada que le llegaba por aquí. Y yo decía: ¿para qué tantos dioses? ¿Para qué tantos santos? ¿Por qué hay que pedirle a tanta gente diferente? ¿Por qué tanto sincretismo? ¿Por qué tanta mezcla? Y entonces Dios lo que estaba haciendo era sacando de esa mezcla a Israel. Y le dice: Israel, Jehová tu Dios uno es. Jehová tu Dios uno es.
Mi ofrenda representa lo que Dios es capaz de suplir. Por eso Gedeón lleva y presenta lo mejor. Presenta lo que en realidad en ese momento Israel estaba necesitando, lo que había una escasez. Y después de presentar esa ofrenda material, Dios le dice: hey, ya presentaste tu ofrenda material, ahora quiero tu ofrenda de obediencia. Ve y bota ese altar que está en tu casa. Ese altar que tu papá tiene, ese altar lo vas a botar. Porque no puedes ir a resolver afuera lo que primero no has resuelto dentro. No puedes ir a conquistar afuera lo que no has conquistado dentro primero. Entonces primero bota el altar que tienes en la casa, y una vez que tú botes el altar, entonces yo te voy a comenzar a librar de todos esos temores. ¿Sabe que la idolatría, una de las cosas que genera es temor? ¿Qué genera la idolatría? Temor. ¿Y por qué? Porque endurece el corazón, hace que se pierda toda sensibilidad. Y el altar simboliza sacrificio. El altar simboliza sacrificio. El altar significa adoración. ¿A qué adoro? Entonces Dios dice: yo quiero que su adoración, que su sacrificio esté en el lugar correcto. Porque la idolatría lo que hace es desviarte del Dios verdadero. La idolatría lo que hace es traer confusión. La idolatría lo que hace es poner tu expectativa en algo inexistente. ¿Qué dice el Salmo? Tienen ojo más no ve, tienen oído más no oye, tienen boca más no habla, tienen pies más no andan, y semejante a ellos son todos aquellos que le siguen. Dios de nosotros es un Dios de poder. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios que habla, es un Dios que escucha, es un Dios que responde. Y Dios dice: pongan su fe en mí, pongan su fe en el lugar correcto. Entonces Dios le dice a Gedeón: vamos a comenzar por donde hay que comenzar. Para vencer tus temores, lo primero que debes hacer es derribar todo altar que está en tu casa. El altar representa adoración a algo idolátrico. Mira cuántas cosas muchas veces amamos o idolatramos que no es Dios. Ocupan el lugar de Dios. Idolatría es que algo ocupe el lugar que le corresponde a Dios. Hay gente que ama su cuerpo, se ama a sí mismo, pero en demasía, porque uno se puede amar a sí mismo. Pero hay gente que yo he visto, no sé, no me quiero meter ahí, pero hay gente que le hacen tantas adicciones a su cuerpo porque quieren ver, se idolatran a sí mismos. Hay gente que idolatra el dinero, hay gente que idolatran otros tipos de cosas. Pero Dios quiere que hoy reflexionemos: ¿estás adorándome a mí? ¿O tienes otros altares? Porque si tienes otros altares, idolatras tu trabajo, idolatras tu dinero, idolatras lo que haces más que a mí. Porque si eso está pasando, entonces tienes puesta tu fe en el lugar no correcto. Porque cuando idolatramos algo, ponemos nuestra fe en eso. Creemos que eso es lo que nos va a suplir, creemos que eso es lo que nos va a salvar, creemos que eso es lo que nos va a ayudar. Y va a llegar un momento que nos vamos a dar cuenta que nada de eso funciona, que solo Dios salva, que solo Dios sana, que solo Dios puede. Va a llegar un momento que vamos a llegar a inteligir y a razonar y a comprender que todo lo que necesito está en Dios y que lo demás es vano. Entonces hay que notar que mientras Israel clamaba a Dios para que lo ayudara, al mismo tiempo seguían adorando a Baal y a Acera. Clamaban, decían: Dios, ayúdanos. Pero queremos seguir adorando. Es más, cuando vino Gedeón y botó y cortó la imagen de Acera y de Baal, ellos se enojaron. Es más, querían matar a Gedeón. Sáquenlo, que lo vamos a matar. No entiendo. Totalmente incoherente. Quieren que Dios los ayude, que los libre de la mano de los madianitas, pero quieren seguir adorando a Baal y a Acera. ¿Saben que eso pasa muchas veces en la iglesia? Hay cristianos que quieren que Dios los ayude, pero quieren seguir viviendo su propia vida a su manera. Ay, ay, ay. Quieren que Dios lo ayude, claman a Dios por ayuda, pero quieren seguir haciendo las cosas a su manera. Entonces básicamente Dios le está diciendo: antes de ir a liberar un problema externo,
Primero tenemos que resolver un problema interno, le dice a Gedeón. Y Gedeón no solo se levanta como alguien que Dios va a usar como un libertador de la opresión de los madianitas, sino como alguien que va a generar un cambio en el sistema de adoración. Lo mismo que pasó con el profeta Eliseo. Una vez que el profeta Eliseo ofrece su ofrenda y matan a los 450 Baales porque ven la respuesta de Dios ante la ofrenda de Eliseo, inmediatamente cambia el sistema de adoración. Y lo mismo pasa en el pueblo de Israel. La idolatría genera, preste atención, la idolatría genera dureza de corazón. Porque la idolatría, al fin y al cabo, lo que nos va a llevar es a la frustración. Y la frustración lo que genera es dureza de corazón, porque no vemos respuesta y nos frustramos. Ezequiel capítulo 11, versículo 17. Israel estaba en este tiempo que Ezequiel profetiza, estaba en la dispersión por causa de la desobediencia. Y Ezequiel profetiza y dice: di por tanto, así ha dicho el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras las cuales estáis esparcidos, y os daré tierras, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán todas sus idolatrías y sus abominaciones. ¿Qué tenían que quitar? ¿Qué tenían que quitar? La idolatría y ¿para qué? Para que los volviera a recoger, para que los volviera al estado inicial y los volviera a llevar a la tierra que Él les había dado. Pero ¿cuál era la condición? Necesitan quitar toda idolatría y toda abominación. Y les daré, pero Dios dice: si los meto allí de nuevo y no les cambio el corazón, van a seguir en la misma condición. Y Dios le dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré ese corazón de piedra en medio de su carne, y le daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, para que guarden mis decretos y los cumplan, y sean por pueblo y yo les sea a ellos por Dios. ¿Están entendiendo? En el tiempo que Israel estuvo adorando en un sistema idolátrico, el corazón de ellos se endureció. Por eso Dios dice: les voy a quitar ese corazoncito de piedra que tienen y le voy a dar un corazoncito de carne. Le voy a quitar ese corazoncito insensible que no siente nada, y le voy a dar un corazón que pueda experimentar mi gozo, mi presencia, mi paz. Porque su corazón está tan duro que se parece a esos frijoles que venden en el oriental, que uno, por mucho candela que le mete, hermano, no se aflojan con nada. ¿Usted ha visto esos frijoles, hermano? Duro, puede gastar como 40 rajas de leña y los frijoles no se aflojan. Mi esposa le echa cucharas y cosas de metal para que se aflojen, pero nada, le puedes echar cuchara, herradura. Un día me dijo: dame un mazo, le voy a echar un mazo allá adentro a ver si se afloja. Así estaba Israel, con un corazón duro. Y muchas veces nosotros nos reímos, pero muchas veces nosotros también tenemos el corazoncito así. Amén. Hay un corazoncito que muchas veces se pone duro por tantos abusos, por tantas injusticias. Y muchas veces pensamos que Dios es el culpable, y Dios dice: yo no soy el culpable, yo solamente he estado a tu lado y he querido ayudarte. Yo, de la misma manera que estuve con Gedeón, estoy contigo. Nunca me he apartado de ti, estoy contigo. Estoy contigo, no temas. Y entonces, lo primero que Dios le dice a Gedeón: debes cambiar el ámbito de idolatría de tu casa, que los introdujo ¿en qué cosa? En la pobreza y el temor. La idolatría, ¿a dónde introdujo o en dónde introdujo Israel? Lo introdujo en un ámbito de escasez, de pobreza y de temor. Ellos temían, pero no solamente temían, sino que estaban padeciendo todo tipo de necesidad, producto de la idolatría. Cuando el pensamiento de Dios para Israel siempre fue un pensamiento de abundancia, un pensamiento de bendición, un pensamiento donde ellos fueran ejemplos a todas las naciones de la tierra, que todas las naciones de la tierra desearan ser como Israel por causa de su adoración a Dios, que desearan adorar a Dios por causa de lo que ellos miraban en Israel. A pesar de toda la afirmación que Gedeón había recibido de parte de Dios y todo lo que había visto,
no dejó de experimentar el miedo. Hasta el momento Gedeón no dejó de experimentar el miedo. Por eso dice en el versículo 27 del capítulo 6: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, más temiendo, que dice que tuvo temor, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. A pesar de todo, y a nosotros nos pasa lo mismo. Yo no estoy aquí como un crítico de Gedeón. Yo estoy aquí como alguien que en algún momento, y usted también, ha pasado por lo que ha pasado Gedeón. Pero que necesitamos aprender a hacer lo que hizo Gedeón. Porque el valor no es la ausencia de temor, sino el saber manejarlo y saber gobernarlo. ¿Qué cosa es el valor? El valor no es la ausencia de temor, sino es la capacidad que yo tengo de manejarlo y de gobernarlo. Porque aquello que no logres gobernar, ¿qué va a pasar? Te volverás esclavo de ello. Todo aquello que no logremos gobernar en el área emocional, te volverás esclavo de Dios. Si no logras gobernar la ira, serás esclavo de la ira y terminarás haciendo cosas que no quieres hacer al final. Si no logras gobernar el temor, serás esclavo del temor. Si no logras gobernar la depresión, serás esclavo de la depresión. Y al final todo aquello que no gobernemos seremos esclavos de ellos. Pero Dios no quiere que nosotros seamos esclavos. Jesús dijo: yo he venido para que ustedes sean libres, que tengan vida y tengan vida en abundancia. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Entonces, hay temores que van a venir muchas veces por experiencias que nosotros hemos tenido, por cosas. Gedeón, es posible que habían muchas, como expliqué, tanto Acera como Baal formaban parte de la mitología cananea. Y eso, la mitología siempre tiene mucho cuento, tiene mucha ficción, tiene mucha enseñanza. Y eso a Gedeón se le fue enseñando desde chiquito. Y eso fue introduciendo muchos temores acerca de esos ídolos. No lo toques, no lo mires, porque si lo miras te manda un rayo y te mata. Entonces Gedeón estaba lleno de temor para esos ídolos que su papá los tenía ahí y era el cuidador de ellos. Porque muchas veces el temor se establece en nosotros por cosas que nos enseñan desde niños. Y aún estamos grandes y estamos lidiando con ese temor. ¿A cuánto les ha pasado? Hay cosas que a mí me enseñaron desde niño, hermano, que todavía, ya estoy grande, estoy viejo y todavía no le he enseñado. Mi abuelita me decía: uno nunca se baña después de comer. Hermano, y tengo 50 años y usted no me hace bañarme después de comer. Porque mi abuelita me dijo que si me bañaba después de comer me moría. De verdad. Eso se me quedó grabado, se estableció una huella psíquica, me lo enseñaron desde chiquito. No comas, no te bañes después de comer porque te mueres. Y mire, yo tengo 50 años y no hay quien me haga bañarme después de comer. Me metieron en temor, me metieron en miedo. Y mi abuela era una enciclopedia para meterle miedo a todo el mundo. Tenía una cantidad de paradigmas y de cosas. Decía: no baile la silla porque se muere el más viejo de la casa. No mesa el sillón porque se muere el más chiquito. Y yo, como era el más chiquito, hermano, yo era el CPF de los sillones. No quería que nadie moviera los sillones. Si me muero yo, decía, que nadie mesa los sillones aquí. Nos meten en una cultura de miedo. Si ves una mosca, espántala porque eso es visita, decía. Y no tenemos comida para darle, así que mejor que se vaya. Y ahí andaba yo detrás de la mosca para que se fuera, porque mi abuela decía que no había que darle de comer y que las moscas grandes eran comida. Eran visitas que venían. Temores, cosas infundadas. La mayoría de los temores que nosotros hoy sentimos y experimentamos son cosas infundadas. Son cosas que no son realidad. Son cosas que nosotros muchas veces creamos en nuestra mente por experiencias pasadas o porque nos las enseñaron y las establecieron. Usted ha visto los elefantes. Un elefante tan grande, pero atado a una gran estaca. Una pequeña estaca. O un palito así. Y uno dice: ¿cómo es posible si este gran animalote, cuando anda en la celda, tumba los árboles como que si fueran cualquier cosa, y está amarrado a ese palito y no es capaz de zafarse? ¿Sabe por qué? Porque cuando era chiquito, el elefante lo amarraron con una gran cadena y una gran estaca. En aquel entonces se miraba grande. Pero
Cuando él intentaba caminar, se caía, le dolía, se hería. Y entonces el elefante se creó en su mente un temor. Ya no camino porque cada vez que jalo la cadena me caigo y me duele. Y se creó un temor en su mente. Se hizo grande el elefante y ya dejó de luchar con su cadena, ya dejó de luchar con ese temor. Y ahora pudiera arrancar la cadena fácilmente, pero como se estableció una huella psíquica, ¿sabe qué pasa? Mi mente le pone a la estaca, porque él ya cree en su mente, en su cerebro, de que esa estaca lo venció. Hermano, no podemos dejarnos vencer por el temor. ¿Qué quiere decirnos, pastor? Que los héroes y los cobardes sienten lo mismo. Los héroes y los cobardes sienten lo mismo. Lo único que el héroe acciona diferente cuando domina sus miedos. Dios nunca desechó a Gedeón a pesar de que tenía temor. No lo relevó de la tarea que le iba a dar. Le dijo: Gedeón, te voy a llevar por un proceso de desintoxicación, de desintoxicación de temor. No te voy a quitar el miedo, pero sí te voy a llevar por un proceso donde te voy a enseñar. Número uno, lo que te dije al principio, que yo estoy contigo, pero te voy a enseñar a que puedas aprender a gobernar esos miedos. Porque usted va a ver recurrentemente en la escritura, en ninguna parte de la escritura usted va a escuchar que Dios dice: te voy a quitar el miedo, pero sí nos enseña a gobernar el miedo. Termino con esto. ¿Qué les enseñó Jesús a sus discípulos acerca del temor? Les dio muchas enseñanzas acerca del temor, pero la que más me gusta es la que ocurre en el libro, en el Evangelio según San Mateo, cuando ellos estaban cruzando. Habían determinado de experimentar un gran milagro, acababan de alimentar 5,000 personas, y Jesús le dice a sus discípulos: hey, váyanse adelante, yo los alcanzo. Y los discípulos se van. Era de noche, era oscuro, y cuando ellos estaban en el medio del lago se comienza a suscitar una tormenta, y ellos comienzan a estar no solamente lidiando con la tormenta, con el agua y con la oscuridad y con todo lo feo que es estar en medio de un lago o un mar en la noche, sino que también de repente miran como que algo está caminando y miran que algo se está acercando. Y a medida que miraban que algo se está acercando, uno dijo: es un fantasma. Y le leo lo que dice la escritura, Mateo capítulo 14 versículo 22. Y enseguida que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, Mateo 14 22, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Y entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. ¿Cuál es una de las emociones y de las cosas que se suscitan cuando tenemos temor? Turbación. Se turbaron diciendo: un fantasma. ¿Y qué dice que dieron? Dieron voces de miedo. Dieron voces de miedo, o sea que literalmente tenían miedo. Pero enseguida Jesús le habló y le dijo: tened ánimo, soy yo. Una vez más, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendió. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué dice la escritura que tuvo? ¿Qué dice la escritura que tuvo? Miedo. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse comenzó a dar voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe qué hace? ¿Qué es lo que tengamos miedo? La falta de fe. ¿Sabe qué es lo que hace que tengamos miedo? La duda.
¿La duda en qué? La duda en que Dios es capaz de guardarme, la duda de que Dios es capaz de salvarme, la duda de que Dios es capaz de cuidarme, protegerme, librarme de cualquier cosa. La duda, la falta de fe hace que yo sienta temor. Entonces, fíjense que Jesús no le regaña y le dice: Pedro, miedoso, ¿por qué tuviste miedo? ¿Por qué te hundiste? No, Jesús le dijo: poca fe. Porque es la fe la que nos va a hacer que podamos vencer al miedo. Nuestra fe hará que podamos vencer. ¿Nuestra fe en qué? Nuestra fe en Dios. Nuestra fe de que está con nosotros. Lo que continuamente le repitió a Gedeón. Entonces Jesús no dice: hey, cálmate, tempestad, para que este no sienta miedo. No. La tempestad siguió andando. Y cuando Pedro dijo: Jesús, sálvame, dice que asió su mano, lo tomó y comenzó a caminar con él. Comenzó a caminar con él. Siguió la tempestad seguía andando. Las olas seguían dándole. Y cuando subieron a la barca, inmediatamente la tempestad se calmó. ¿Qué significa? El Señor no nos va a quitar el miedo, pero sí va a ir de la mano con nosotros y nos va a enseñar a gobernarlo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor va a estar de la mano contigo. El Señor va a ir contigo, te va a enseñar, te va a capacitar, te va a entrenar, va a decir: no tengas miedo. Gedeón es el ejemplo de cómo Dios es capaz de hacer con personas ordinarias cosas extraordinarias. Y si Dios lo hizo con Gedeón, mi hermano, lo puede hacer conmigo y lo puede hacer contigo también. Así que ¿cuánto le dan gloria a Dios por eso?